San Juan capítulo 2, verso 1 en adelante dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadle al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, y damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias al Señor. Yo quiero enfatizar una frase, una oración, unas palabras que salieron de la boca de la madre de Jesús, de María, que estaba allí en la boda. Alguien supone que los contrayentes, que los novios eran familiar directo de María. Por eso estaba María, por eso estaba Jesús, por eso estaban los discípulos. Y es por eso que también María estaba en la cocina, estaba en lo que pasaba en la boda. Fue por eso que María se dio cuenta del problema que estaba surgiendo, de que ya se habían quedado sin vino en aquella fiesta, porque indudablemente María era familiar directo de los novios y ella sentía esa fiesta como propia. Y cuando surgió ese inconveniente, ella sintió el inconveniente también como propio, pero ella sabía que Jesús estaba en aquel lugar. Obviamente ella lo llevó en su vientre, ella lo vio crecer, ella vio las cosas que Jesús hizo aun cuando tenía 12 años de edad, y cómo le tapó la boca a los religiosos en el templo. Ella lo vio crecer hasta los 30 años. Ahora Jesús estaba ya crecido, 30 años tenía Jesús aproximadamente en este momento de su vida, y María sabía muy bien que Jesús podía hacer algo, que Jesús podía intervenir, que Jesús podía hacer un milagro en medio de aquella situación. Por eso es que ella soltó una palabra, dijo: haced todo lo que Él os dijere. Y yo creo que acá está lo medular de esta palabra. Yo creo que acá está lo central, lo que realmente trajo el milagro, lo que produjo resultados extraordinarios. Esta es la frase central que hoy usted y yo nos tenemos que llevar en el corazón: haced todo lo que Él os dijere. Cuando nosotros atravesamos por problemas, por crisis, por batallas, por luchas en la vida, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien, cuando de repente algo se frustra, a nuestra mente, a nuestros oídos vienen un montón de voces. Un montón de voces, la gente que quiere opinar, los que quieren animarnos, fortalecernos, se levantan las voces de aquellos que tienen consejos o opiniones, se levantan las voces internas. Algunas de esas voces son voces de duda, de que no lo vas a lograr, que no vas a poder, ¿verdad? Voces que de repente quieren drenarnos y robarnos la fe, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí habrán atravesado una crisis, un
un problema, una dificultad, y de repente habrás dicho, estoy aturdido, ya no sé qué pensar, no tengo claridad, porque hay tantas voces que vienen a mi mente, voces que vienen de día, que vienen de noche, la gente que me habla, lo que dice el diario, lo que dice la televisión, lo que me dice el corazón. Viene mi suegra y me dice una cosa, vienen mis padres y me dicen otra, y yo ya no sé a quién creerle, yo ya no sé a quién pensar. Siempre que atravesamos desiertos, siempre que atravesamos por pruebas y dificultades, van a venir un montón de voces a nuestra vida. Algunas, muchas de ellas quizás para confundirnos y para llevarnos por el camino errado, por el camino, como dice la Biblia, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, la decisión que usted y yo tenemos que tomar en momentos de crisis, en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, es centrarnos únicamente en oír la voz de Jesús. Amén. El resultado, la transformación, el cambio, el milagro va a venir cuando usted y yo nos centramos en oír la voz de Jesús. Por eso es que María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y yo le estoy hablando a alguien aquí, alguien que nos está viendo ahora a través del video, la televisión, que quizás dice, yo necesito que mi problema se resuelva. Yo necesito salir adelante en mi vida familiar, en mi vida matrimonial. Yo necesito ver la gloria de Dios en mis hijos. Yo necesito un cambio radical en mi casa. Yo necesito un cambio en mi carácter. Yo necesito un cambio en mi economía. Yo necesito una transformación en mi casa, en mi matrimonio. Para que eso acontezca es necesario que oigas la voz de Jesús, porque en la palabra, en el consejo de Dios está la respuesta, está el cambio, está el milagro, está la transformación que tú necesitas. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte a su palabra entonces. Haced todo lo que Él os dijere. Y la voluntad perfecta de Dios está en este bendito libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia contiene la revelación de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios para nuestra familia. Y si nosotros queremos ver días buenos, días felices, y queremos ver bendición en nuestra familia, nosotros tenemos que ir y buscar el consejo de Dios que está en este bendito libro, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Ahora, usted tiene que entender que la Biblia no es como el menú del restaurante, donde uno dice, bueno, elijo esto porque me gusta. Nosotros no podemos optar por leer así la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, esto me gusta, esto no, esto me sirve, esto no, esto que dijo el pastor me viene bien, pero aquello otro, no, es imposible para mí, yo no lo puedo aplicar. No, las cosas no funcionan así. Usted tiene que aceptar todo el consejo de la palabra de Dios, amén. Todo lo que Dios te diga que hagas, vos hacelo, porque aplicando la obediencia, palabra de Dios, consejo de Dios a tu vida, a tu matrimonio, aleluya, la educación de tus hijos, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Vas a ver resultados, vas a ver cambio, vas a ver transformación, vas a ver un milagro en tu casa. Gloria a Dios. Pero es importante que, en primer lugar, que aprendamos a oír la voz de Dios. Porque vuelvo a reiterar, cuando estamos en crisis, escuchamos el consejo del vecino, viene la cuñada, viene la suegra que metió una denuncia, que hace una perimetral, que pone los patitas para afuera, que meterle los cuernos, que hacerle lo mismo, que pagarle con la misma moneda. Y cuánta gente hay que dice, y lo que pasa es que vino mi madre y me dijo esto, vino mi suegra. Y muchas veces escuchamos voces de personas que no conocen el consejo de Dios, que no tienen la palabra de Dios sellada en su corazón. Gente que quizá no le ha ido bien en la vida, ¿verdad? Y no le importa entonces soltar un consejo así nomás a la Bartola. Usted no puede escuchar a cualquiera. Usted no puede poner en práctica el consejo que escuchó en la fila del banco o en la verdulería. Ese consejo usted no lo puede aplicar a su familia. Usted tiene que buscar oír la voz de Jesús en la intimidad de su cuarto, en oración, en devoción,
devocional, leyendo la palabra, arrodillándose, buscando al Espíritu Santo en su casa. Dígale: Señor, háblame porque tu siervo oye. Yo quiero oír tu voz. Es la voz de Jesús la que te va a sacar adelante, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos oír la voz de Dios. Cerrar nuestros oídos a las opiniones, a las sugerencias, a lo que dice la gente, a lo que dice la televisión, a lo que oí por ahí, a lo que hizo mi amiga. Pero ¿cómo está la vida de tu amiga? ¿Cómo está la familia de esa persona que te llena la cabeza? ¿Cómo es el matrimonio de esa persona, verdad, que no viene a la iglesia, que no busca a Dios, que no oye a Jesús? ¿Cómo está? Entonces, vos no solamente tenés que escuchar, sino que también tenés que sopesar, ver la vida de esas personas. Hay gente que quiere dar consejos, ¿verdad? Pero son ciegos guiando a otros ciegos. Por eso María dijo a aquellos contrayentes: hagan todo lo que Jesús le dice. Le miró a los sirvientes, ¿verdad? Que no sabían qué hacer porque ya estaban con las manos vacías. Y dijo: vayan y escuchen todo lo que Jesús les diga. Y todo lo que Él les diga, aunque les parezca loco, ustedes háganlo, porque siguiendo la palabra del Señor les va a ir bien. Siguiendo el consejo de Jesús, ustedes van a salir adelante. Esta fiesta no se va a terminar, la alegría no se va a terminar. Por el contrario, la segunda mitad de esta fiesta va a ser mejor que la primera. Amén. Tú tienes que poner en práctica en tu casa, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, el consejo de la palabra de Dios. Aunque te llamen anticuado, aunque te llamen retrógrada, aunque te digan que eso no funciona más, que eso es viejo, que eso es de otro tiempo, que a vos no te importe. Vos tenés que poner en tu familia el consejo de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, en primer lugar, si yo quiero ver un milagro extraordinario, quiero cambio, quiero transformación, quiero que Dios convierta el agua en vino, quiero que Dios convierta el corazón de mi familia, de mis hijos, yo tengo que oír la voz de Jesús. Oír la voz de Jesús. Amén. Yo decía hoy a la mañana que hay dos tipos de consejo que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros de forma individual. Primer consejo es todo lo que contiene este bendito libro. Cada página de este libro, si nosotros le prestamos atención, contiene consejos de Dios para que nosotros vivamos bien en esta vida. A mí me llama poderosamente la atención que la Biblia poco habla del cielo, pero mucho habla de esta tierra, de cómo nosotros tenemos que caminar, conducirnos, de cómo nosotros tenemos que andar en esta tierra, porque la Biblia no es un libro para el más allá. La Biblia es un libro para el más acá, es para la hora. A Dios no le interesa describirnos cómo va a ser la vida eterna, porque en definitiva va a haber una eternidad para descubrirla. Dios quiere que tú aproveches bien esta vida. Por eso es que este bendito libro nos enseña cómo relacionarnos con Dios ahora, cómo sacarle provecho a las cosas de Dios ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el primer consejo. Y en segundo lugar, siempre hay un consejo y una palabra que Dios trae a nuestra vida de forma individual. Amén. Hay una palabra que Dios va a traer a través del mensaje, a través de la Biblia, pero hay un consejo que muchas veces Dios te da directamente a tu vida. Cuando tú te acercas al pastor, a la pastora, y le dices: ore por mí porque estoy atravesando esto, o deme un consejo. El pastor está ahí oficiando de profeta y te dice: bueno, hermana, hace esto. Mira, la palabra de Dios me dice que te diga que esto es lo que vos tenés que hacer. Amén. Y ese consejo no es consejo de hombre, no es el consejo del pastor o de la pastora, es el consejo de Dios. Amén. Porque Dios en ese momento está usando a sus profetas. Dios en ese momento está usando a la pastora o al pastor para aconsejarte. Entonces la palabra de Dios dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. Cuando usted recibe una palabra, un consejo, una dirección, una promesa de su pastor, de su pastora, aleluya, crea que esa palabra viene del cielo para activar bendición a su vida. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Pero hay algo que yo quiero resaltar todavía de forma más profunda, porque María dice: haced todo lo que Él os dijere. La primera palabra es la clave: haced.
No solo tenemos que ser oidores, sino sobre todas las cosas hacedores. Hay mucha gente que viene a las reuniones, que viene a las iglesias, dice amén, gloria a Dios, aleluya, aplaude, y cuando salió de la iglesia se olvidó el mensaje. O cuando llega a su casa dice, ¿y cómo era esto, che? ¿Cómo lo puedo aplicar? No sé cómo aplicarlo. El resultado, la bendición, el cambio, la transformación viene cuando usted hace, no cuando usted conoce. No alcanza con conocer, no alcanza con saber, es necesario hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está llena de conocimiento, hay gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa, hay gente que te recita versículos, hay gente que te dice de memoria el Salmo 23, hay gente que te recita de memoria el Salmo 91, ¿verdad? Pero su casa es un desastre, es un caos. ¿Por qué? Porque no alcanza con conocer, no alcanza con saber, es necesario hacer. Amén, es necesario hacer. María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Hermano, hermana, yo quiero pasarte esta palabra y este secreto en esta noche. Todo lo que vos aprendés, todo lo que vos anotás acá en la iglesia, toda palabra que vos recibís, toda vez que vos vas ahí a nuestro canal de YouTube, escuchar la radio, entras a Facebook, lees las oraciones, lees la palabra, el versículo que subimos ahí, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Aplicarlo a tu vida, ponelo en acción, porque tu fe en acción va a producir resultados extraordinarios. Es el hacer, no es solamente el oír, es el hacer. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, lo que yo creo, si no lo aplico, no sirve. Eso significa la fe sin obras es muerta. Yo puedo saber, yo puedo conocer, pero si yo no aplico, si yo no hago, si yo no pongo en práctica, nunca va a ocurrir. Hay gente que sabe que Dios prospera, pero la Biblia dice que para que Dios te prospere es necesario dar. Porque mejor es dar que recibir. Porque 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Ahora vos podés decir amén, gloria a Dios, aleluya, un aplauso, hacer un cuadrito o compartir en tu Facebook la frase esa. Pero no vas a prosperar por eso. Vas a prosperar cuando comiences a accionar esa palabra. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Porque tú le puedes decir amén, tú puedes compartir en Facebook, pero para que venga prosperidad a tu vida, te vas a tener que convertir en un sembrador. Vas a tener que dar, vas a tener que abrir tu mano, vas a tener que consagrarte como fiel diezmista, vas a tener que honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso 9, porque es el hacer, es el poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo de Dios, lo que va a producir transformación, cambio, resultados extraordinarios. Alguien que le aplauda bien fuerte a esta palabra. Alguien que esté entendiendo aquí. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Entonces cuando tú haces, cuando tú abres tu mano, ahí Dios dice, bien, ahora es mi turno. Ahora voy a abrir las ventanas de los cielos. Porque esta persona abrió la mano, porque fue generoso, porque sembró, porque ahora es diezmista fiel. Entonces, ahora sí, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré, bendición hasta que sobre y abunde. Pero nunca las bendiciones van a venir antes de tu acción. Las señales seguirán, dice la Biblia, a los que creen. Las señales siempre vienen detrás de aquellos que creen, de aquellos que hacen, de aquellos que activan la palabra. Tú tienes que activar la palabra, hacer la carne, convertirla en acción. Lo que tú sabes, lo tienes que convertir en acción. Todos sabemos aquí de la importancia de perdonar, ¿sí o no? Que la Biblia dice, para que tu Padre te perdone en el cielo, tú tienes que perdonar. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu hijo, perdónate a ti mismo frente al espejo, perdónate tu pasado, hace borrón, cuenta nueva, perdona a los que te han herido, a los que te han defraudado, aquellos que han hablado mal de ti a tu espalda, aquellos que te han traicionado. Tienes que perdonarlos.
Porque la Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Porque perdonando Jesús nos perdona. Porque el perdón no hace mejor al otro, te hace mejor a ti. Porque cuando tú perdonas te liberas de una carga. Porque cuando tú perdonas tu corazón queda libre. Cuando tú perdonas la amargura se va. Y yo creo que no debe haber persona en la tierra, mire lo que le digo, no en la iglesia. No debe haber persona en la tierra que no haya oído alguna vez de esta frase, o de esta premisa, o de esta ley espiritual. Yo creo que todo el mundo sabe que tiene que perdonar. Pero todavía vos y yo nos seguimos encontrando con gente que dice, y no puedo perdonar. No siento perdonar, no me nace perdonar. Yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que enseña el apóstol, yo sé lo que muchas veces escuché por la radio, pero no se aplica a mi vida porque lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me hicieron, lo que yo sufrí, nadie lo sufrió, yo no se lo deseo a nadie. Y muchas veces justificamos nuestra inacción por la circunstancia. ¿Sí o no? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero como nos cuesta, como nos duele, no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cántaro sigue lleno de agua. Nuestra fiesta se trunca a la mitad. Nuestro gozo es incompleto. Nuestra vida es mediocre, gris, chata. Nuestra mesa no tiene 4 patas, sino 3 y andamos a los tumbos, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hay así a pesar de tener a Dios en el corazón? ¿Por qué? Porque algo no están aplicando. Saben, conocen, pero no aplican. Porque duele, porque cuesta. En cambio, cuando alguien dice, me cuesta horrores, pastor, porque veo a mi padre y veo el demonio. Veo a mi madre y recuerdo que no me quiso criar, que hizo favoritismo, que siempre todo para fulano y yo tenía que esperar. Me duele horrores, pero yo voy a obedecer. Voy a hacer todo lo que Él diga. Y si Dios dice que tengo que perdonar, aunque no lo sienta, aunque me duela, aunque me cueste, yo lo voy a hacer. Entonces cuando tú decides hacerlo, entonces Dios activa el milagro de cambio, el milagro de transformación, y el agua se convierte en vino. Cuando tú haces, ¿sí o no? Lo mismo tú puedes aplicar a cualquier aspecto o ámbito de tu vida. Uno puede saber cómo bajar de peso y leerse los libros de nutrición y buscar en internet, ¿verdad?, qué hacer para bajar de peso. Primer punto, cierre la boca. Cierre la heladera. Segundo punto, ¿sí o no? Y ahí están los consejos. Tenés que cerrar la boca y cerrar la heladera. Tenés que caminar más, tenés que no sé cuántas cosas se nos piden para que estemos así en línea como yo. Y de repente y hablamos con otro y le decimos sí, porque yo leí un libro que dice que es con el jugo de limón a la mañana, quemar las grasas, y con el jugo de pomelo al mediodía, quemar las neuronas. No sé cuántas cosas. Y somos especialistas en dar consejos, pero andamos con la barriga por acá. ¿Sí o no? Porque sabemos, somos especialistas, conocemos, miramos videos, leemos, pero no hacemos. Lo que nos cuesta es hacer. Nos cuesta hacer. Lo mismo, ¿verdad? Cuando leemos gente que prosperó, que nos dice, ¿no? Uno lee los libros, dice, bueno, trabajo duro, hay que ahorrar. Yo empecé ahorrando 100 pesos, después llegué a ahorrar $100 y después los invertí, me compré esto. Sí, sabemos, leemos, wow, qué linda historia, qué fácil. Pero si no ponemos en acción esos consejos, nada ocurre. Porque un castillo necesita de un primer ladrillo. Porque para que llegues a tus 0 kilómetros necesitas ahorrar hoy mismo ya tus primeros 100 pesos y no tocarlos. O lo que sea, guardar lo que sea. Y empezar a ahorrar. Y todos sabemos que el ahorro es la base de la fortuna. Pero ni bien ahorramos 2 mangos, ya nos queremos ir a comprar la zapatilla nueva. ¿Sí o no? Porque sabemos un montón de cosas. Pero lo que nos cuesta es el hacer. Es el hacer.
Por eso es que María le dijo a los sirvientes, a los novios, hagan todo lo que Él les diga. Hagan. No seamos haraganes, hagamos todo lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. La vida es corta, aprovechemos ahora, hagan todo lo que Jesús les pide que ustedes hagan. Porque de esa manera va a venir el milagro. Hagan aunque les parezca loco. Si yo te digo que llenes 6 tinajas como estas de agua y que después las des a servir a los que están esperando el mejor vino en la fiesta, vos vas a decir es una locura. No tiene razón, no tiene lógica. Si yo le estoy diciendo a Jesús que lo que me falta es vino, yo no puedo andar obedeciendo la orden de llenar tinajas con agua, porque lo que me falta es vino, no agua. Yo no le pedí al Señor el milagro de la agüita mineral, yo le pedí al Señor el milagro del vino. Pero Jesús no le dio ninguna explicación, le dijo simplemente, traigan 6 tinajas, llénenla de agua y punto. Y déjenme a mí. No siempre tenemos que entender cómo las cosas funcionan. No sé si alguien me está entendiendo aquí. No siempre tú tienes que entender a Dios. No siempre tú tienes que razonar a Dios. No siempre tú tienes que entender cómo obra un milagro. Yo no sé cómo funciona mi auto, pero sé manejarlo. Ahora no me digas que yo arregle el motor porque lo más probable es que lo funda. No entiendo cómo funcionan las piezas, los engranajes. Yo solo sé que me subo, pongo el cambio y voy para adelante. Yo no sé cómo funciona mi aparato digestivo. Yo como nada más. Yo le doy alimento. Después cómo funciona el aparato digestivo o el corazón o la sangre, lo dejaré para los médicos que ellos estudian. Pues yo no sé. Pero aunque yo no sé cómo funciona, funciona. No necesito entender todo. No sé si alguien me está entendiendo. No necesito entender. Ninguno de ustedes se pregunta cómo funciona el sueño. Van y se acuestan. Ninguno de ustedes se pregunta cómo funciona el colectivo. Lo paran y se suben. Y a veces nosotros con Dios queremos razonar demasiado. No, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Yo no creo, porque no puede ser, es imposible. No entiendas, si no podemos entender nuestro propio cuerpo, que es un misterio, ¿cómo vamos a querer entender a Dios? A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Cuando tú obedeces a Dios haciendo lo que Él te pide, entonces los milagros fluyen. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Ponte de pie entonces en esta noche. Yo te desafío porque si esta palabra no termina en un desafío, no sirvió de nada. Yo quiero desafiarte en esta noche a que empieces a hacer cosas que no estabas haciendo. Hacer cosas que Dios te va a marcar que hagas. Consejos que Dios te dio, palabra que Dios te dio. Y si te está faltando una palabra, si te está faltando dirección, pedir al Espíritu Santo, doblar rodillas, decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi matrimonio? Señor, ¿qué tengo que hacer en mi hogar? Señor, ¿qué hago con este trabajo? Ora a Dios. La Biblia dice: aquel que necesite sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente. Doblar rodillas esta noche al pie de tu cama, apagá el teléfono, desconectá el WhatsApp, conectate con Dios, conectate con Dios y decirle: Señor, no me voy a dormir hasta que no me hables, hasta que no reciba una palabra en mi espíritu. Tenete la Biblia ahí cerquita y decirle: Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra. Yo voy a abrir la Biblia y voy a recibir una palabra para mi corazón. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. A veces, hermanos queridos, lo que Dios nos pide parece no tener sentido. ¿Qué sentido tiene cuando la Biblia dice: amad a vuestros enemigos? No tiene sentido.
Vos decís, ¿cómo? Amar a mi enemigo. Apenas si logro amar a mi hermano, a mi amigo, a mi cónyuge, a mi familia, voy a amar a mi enemigo. Es que Dios pide cosas locas. Es que Dios a menudo nos pide cosas que nosotros no entendemos. Amá a tus enemigos, perdoná 70 veces 7. Si alguien te saca la capa, dásela. Y si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, llévala 2, dice Dios. 2 millas. Vos decís, Dios está loco. ¿Qué le pasó ese día en que dio ese consejo? ¿En qué estaba pensando? Es que a menudo Dios nos prueba con cosas locas. Esas cosas que no tienen sentido. Esas cosas que vos decís, pastor, eso es el mundo del revés. A través de esas cosas Dios está probando tu corazón y tu fe para llevarte a cosas grandes. ¿Qué sentido tenía llenar tinajas de agua? ¿Quién entre aquellos sirvientes podría llegar a pensar, verdad, que el agua se iba a transformar en vino? Era loco. Ahora, si Jesús me dice, anda a la esquina a ver si llueve, bueno, anda a la vuelta a ver si el almacén está abierta y decile al muchacho del almacén que te mande un cajón de cerveza que yo después voy y pago. Bueno, vos decís, tiene lógica. Tiene lógica. Un milagro, alguien que me paga algo. Pero qué lógica tenía, hermanos queridos. 6 tinajas de agua y después una jarrita. Llévenle al maestresala que pruebe. A ver qué opina. Y cuando el maestresala prueba, yo no sé en qué momento, pero el agua se convirtió en vino. Y en el mejor, en el más dulce, el más rico, el más centrador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero ese vino? Gloria a Dios. Acá hay unos cuantos borrachines, che. Qué rápido levantaron la mano, ¿eh? Pero para que Dios te dé ese buen vino, para que Dios te dé el más rico, la alegría, ese sabor del buen vino, vos tenés que obedecer a Dios sin discutir. Muchas veces decimos, no quiero ir a la iglesia. Pero Dios te dice, tenés que venir. No quiero perdonar, tenés que perdonar. No quiero ofrendar, no tengo plata, tenés que ofrendar. No quiero hacerle caso a mis viejos, porque no saben nada ellos. No, mi viejo es de otra generación. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. Punto. No se trata de que tú discutas con Dios, sino que le obedezcas. Porque Dios sabe un poquito más que nosotros. Dios sabe un poquito más que nosotros. Y estoy siendo irónico, claro. Dios ya preparó lo mejor para ti. Solamente tienes que seguir sus pisadas, obedecerle, creer, dejar que su palabra te direccione. Amén. Si hay alguien aquí que está dispuesto a creerle a Dios, a obedecer, a hacer todo lo que Él le pida, simplemente ponga su mano derecha en su corazón como señal. Como señal, como señal, como señal. Mirá que te va a costar, no va a ser fácil. No es que Dios te va a pedir solamente venir a la iglesia. Dios te va a pedir cosas locas. Dios te va a pedir cosas que vos no vas a entender. Cosas que te van a doler. Cosas que te van a costar. Cosas que te van a poner en duda. Pero si estás dispuesto, dispuesta a partir de hoy a hacer todo lo que Él te diga, yo puedo garantizarte por la fe que van a venir cambios y resultados extraordinarios a tu vida. Ojos cerrados. Decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque sea difícil, yo voy a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, hoy resuenan las palabras de María en esta congregación. Haced todo lo que Él os dijere. Jesús quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Si Él te trajo hasta este lugar, si Él te trajo hasta aquí, es porque Él está preparando lo mejor para ti. Mañana comienza el desafío.
Atención, gente, comienza el desafío. Mañana tendrás que hacer cosas que van a ir en contra de tu voluntad, pero que son la voluntad de Dios. Mañana Dios te va a pedir cosas que tú nunca sentiste que debías hacer, pero Dios te va a poner allí en el camino. Que ores más, que leas la Biblia, que ayudes a alguien, que vayas a la casa de alguien, que perdones a alguien, que restaures a alguien. Aleluya, que le envíes un mensaje a alguien. Mañana Dios te va a mandar a golpear una puerta, esa puerta que 1000 veces te han cerrado, 1000 veces. Pero si Dios te dirige, obedece, ten por cierto que Él va a ir por delante tuyo, abriendo caminos, y todo lo que hagas te va a salir bien. En el nombre de Jesús. Y la iglesia da un aplauso bien fuerte y dice amén a esta palabra.